Bendiciones y un cordial saludo reciba a cada uno de ustedes, amado hermano y hermana que nos escuchan. En esta oportunidad nuevamente se nos ha concedido el tiempo para poder exponer el consejo de la palabra del Señor. Le pido que donde quiera que usted me escuche, se tome un tiempo que va a ser bien aprovechado para poder aprender lo que el Señor tiene para nosotros. A lo largo de la vida todos tenemos necesidad de aprender y sobre todo aprender las cosas que conciernen a la vida, y la vida no solamente como nosotros pensamos, ¿verdad?, que era o para qué nos fue dada la vida, sino que lo más precioso es conocer qué dice el autor de la vida, qué dice el creador de todas las cosas, y para ello nosotros tenemos el gozo de poder exponer y hablar de la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y es por ello que yo le exhorto y le animo a que usted se tome un tiempo y pueda recibir esa palabra que fluye a través de la guianza del Espíritu Santo, esa palabra que hasta hoy día nos sostiene y nos ha sostenido, porque sabemos nosotros que estamos seguros en quien hemos confiado. Porque su palabra nos dice que bienaventurado aquel que cree en su palabra. Y le recuerdo también lo que dice el apóstol Pablo hablando a los romanos. Él dice que la fe, que es el vínculo que nos hace estar seguros de que Dios está allá en el cielo y está aquí con nosotros, y que es un Dios omnipresente, que está en todos lados. Esta fe viene producto de escuchar la palabra de Dios. Entonces yo le animo a que usted disponga su tiempo, y quiero entrar al consejo de la palabra pidiéndole que abra su Biblia, y vamos a ir a leer la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 5 y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios, dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar en este momento para pedir al Señor que Él nos guíe a través del desarrollo de este tema. Padre bueno y santo, gracias por la oportunidad de este día de estar acá y poder, Señor, compartir esta palabra para que tu pueblo sea edificado, para que podamos, Señor, seguir conociendo de tus maravillas, para que seamos instruidos, Padre, según tu palabra. Gracias, Dios bendito, por tu amor, por tu fidelidad, por tu grande amor. Bendito seas, Señor, gracias por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como se dio cuenta, esta lectura es una de las cartas del apóstol Pedro que quedó plasmada para que usted y yo aprendamos acerca de lo que acá él instruye al pueblo. Si vemos en el versículo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, está instruyendo él, dice, estad sujetos a los ancianos, habla de obediencia, sugestión, y todos, dice, sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uso este versículo como texto base para hablarle acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, según la Escritura, fue un hombre que destacó su importancia en el canon bíblico, es bastante resaltada, porque fueron hombres que fueron escogidos por el Señor Jesucristo cuando Él caminó en esta tierra hace 2000 años, que Él anduvo allá en la tierra del Medio Oriente. Él llamó a hombres para que le sirvieran, para que trabajaran con Él, para que caminaran con Él y vieran cómo Él desarrollaba su ministerio, es decir, la obra que Él vino a hacer de parte del Padre, que le había sido encomendada. Uno de ellos fue Pedro. Fue llamado y fue escogido por el Señor. Su llamado fue algo especial y se le dijo que él tendría la oportunidad de poder conocer y servir al Señor Jesucristo. Entonces acá vemos una de sus cartas, la manera en que él se expresa. Quiero iniciar acá porque nos damos cuenta que él instruye a jóvenes y les dice que tienen que estar sujetos. Él habla de sugestión, habla de ese vínculo especial que tiene que haber en todo creyente.
Y es que el que viene a conocer el Evangelio y viene a reconocer a Cristo como Señor, lo que aprendemos nosotros es a que tenemos que vivir no como nosotros querramos, sino tenemos que vivir conforme el Señor quiere a través de su palabra. Es ahí el detalle importante para muchos de que no se quiere muchas veces tener un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no hay el deseo de obedecer su bendita palabra. Entonces vemos acá cómo Pedro escribe y nos dice que tenemos que tener obediencia, nos habla acerca de estar sumisos y también nos dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es aquel pensamiento, aquella actitud que mucho hombre y mujer tiene y que piensa que no puede o no quiere ser gobernado. Cuando el hombre y la mujer quieren vivir según su propio pensamiento, según sus propias ideas, esto es la soberbia. Aquel tipo de persona que tiene una mentalidad en la cual nadie le puede objetar nada, nadie le puede querer corregir o aconsejar porque se siente autosuficiente. Y esto es lo que acá está diciendo el apóstol Pedro, pero yo lo uso como una base. ¿Por qué? Porque quiero llevarlo a que veamos un poco acerca de las características de la vida de este hombre. Y para ello quiero invitarle a que me acompañe, por favor. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, por favor. Mateo en su capítulo 16 y versículo 16 dice lo siguiente. Repito, Mateo 16 y versículo 16. Dice acá: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá vemos una declaración muy importante. Vemos cómo este hombre que conoció al Señor Jesucristo, que caminó con Él, acá hay una declaración importante. Pero vamos a leer un poquito antes. Nos dice desde el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, porque hubo una pregunta que se les hizo. El Señor le preguntó a los discípulos que quién decían que era Él. Y dice, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15 dice, Él les dijo, y vosotros, vea lo que el Señor Jesús preguntó, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esta pregunta es bastante interesante e importante de poder verla. El Señor Jesús preguntó porque Él quería saber cuál era el sentir, cuál era el pensamiento de ellos, y podemos ver acá cómo Pedro fue iluminado de lo alto. Cómo Pedro vino y hace la siguiente declaración, que es la declaración que a nosotros nos llena de gozo poder compartir, porque esa palabra es edificante, ya que él respondió lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero explicar lo siguiente. Cuando recibe esta iluminación, cuando recibe esta revelación el apóstol Pedro, él está declarando que quien estaba frente a él no era un judío más, sino que era aquel Mesías prometido y anunciado por la Escritura desde hace muchos años y que se estaba cumpliendo al estar él en ese momento caminando ahí con ellos y haciendo la obra que le fue encomendada. Entonces él declara, dice, tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo significa que es el ungido, aquel que está preparado, aquel que está apartado para un trabajo específico. En este caso usted sabe, mi hermano, y se lo digo con gozo, que el que vino a salvarnos, el que vino a hacer la obra redentora, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted ha puesto su confianza y ha puesto su esperanza en Él, déjeme explicarle con gozo que usted halló la dicha más grande que todo ser humano puede hallar en esta tierra. Porque no es el conocimiento de algo que solamente nos va a ayudar para esta tierra. Hay conocimiento de muchas cosas a nivel académico para desarrollar un trabajo en esta tierra que es importante, pero el poder conocer, así como Pedro acá nos enseña y nos dice que el Señor le puso esa palabra
y él declara que él es el Cristo, estaba él confesando que él es el único Salvador a quien tenemos que nosotros tener en nuestro corazón y serle fiel. Entonces esto es lo que significa la palabra Cristo, es ungido, es el que está apartado. Y esto es lo que Cristo vino a hacer, es hacer la obra redentora para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Luego sigue diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que a la verdad, para los ojos de muchas personas que en aquel tiempo lo veían a Él, al Señor Jesús, no podían creer que Él era Hijo de Dios. Cuando Él decía que era Hijo de Dios, a Él le decían que hablaba blasfemias, que Él hablaba cosas que no son correctas, pero Él estaba hablando lo correcto. Lo que sucedía es que ellos estaban con su visión corta y no podían darse cuenta que el que estaba frente a ellos era el único que les podía dar salvación. Así las personas viven con los ojos ciegos espiritualmente y no pueden darse cuenta que lo que necesitan no es una medicina, lo que necesitan no es correr a un psicólogo, lo que necesita el hombre y la mujer en esta tierra para alcanzar la paz interior es reconocer a Jesucristo en su camino y en su vida. Entonces podemos ver acá cómo este hombre llamado Pedro recibe esta revelación y vamos a ver el versículo 17, dice, entonces le respondió Jesús, vea y escuche que le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, vea qué importante esto, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Importante ver esto. Entonces, acá la declaración del Señor Jesús es importante verla. ¿Por qué razón? Porque Él viene y Él nos aclara y Él nos dice que esta palabra fue revelada. Que no fue solamente un pensamiento que el apóstol Pedro tuvo, sino que fue algo revelado de lo alto. Y acá le dice que Él es bienaventurado. Significa eso, que si usted ha creído en Cristo, usted es bienaventurado, como se lo decía. Es bienaventurado porque ha alcanzado la dicha más hermosa y más grande. Entonces podemos ver acá y concluir lo hermoso que es poder darnos cuenta que todo aquel que ha creído en Cristo, que le ha reconocido como Señor y Salvador, es dichoso. Es dichoso porque ha alcanzado ese entendimiento y ahora tenemos que caminar en esa sabiduría, caminar en esa guianza, buscando más del Señor. Pero podemos ver acá entonces lo que Pedro declara, lo que él dejó aquí escrito en su palabra, para que usted y yo aprendamos, porque los personajes bíblicos están acá, el ejemplo que ellos nos dieron en la vida, lo que atravesaron, cosas difíciles, cosas bastante duras, quizás usted y yo no podríamos vivir lo que ellos vivieron, pero son ejemplos para que usted y yo aprendamos. Entonces podemos ver acá algo importante y bastante especial de poder comprenderlo, poder escucharlo y poder predicarlo, que esta revelación es tan importante tenerla presente. El reconocer a Cristo es lo más hermoso que todo hombre y toda mujer puede hacer. Sigamos leyendo un poquito más adelante. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, lo invito a que vaya al capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26. Vemos acá en el versículo 32, Mateo 26, 32 dice, pero después que he resucitado, iré delante de vosotros, hablando el Señor Jesús, a Galilea, dice, respondiendo Pedro, acá estamos de nuevo con el personaje, ¿verdad? Que estamos ahora aprendiendo acerca de la vida de él. Dice, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo, dice, nunca me escandalizaré. 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, dice. Podemos ver acá entonces lo importante que es ver también este punto. El punto en el cual el apóstol Pedro, como hombre, él acá se equivoca. ¿Por qué? Porque él hace una promesa, él dice algo que al final usted lo sabe, usted conoce la escritura, un pasaje o una historia bastante conocida. Él promete algo. Y él, imaginemos
en ese momento cómo estarían los discípulos compartiendo ese momento tan ameno, tan cercano al Señor Jesús. Y cómo Pedro toma la iniciativa y él expresa su sentir como varón, como hombre, y él dice: Señor, todos podrán escandalizarse, todos podrán tener temor, quizá quiso decir él. Todos podrán hacer muchas cosas para negarte, pero yo, le dice, no te negaré. Y como ya lo leímos, él le dice al Señor: no importa, en otras palabras, verás, si tenga que ir a la cárcel o incluso tenga que perder mi vida, yo todo lo daré por ti. Eso estaba él diciendo. Pero el Señor Jesús, que todo lo conoce y que es Dios sobre todas las cosas, viene y le explica lo siguiente. Primeramente vemos que no lo desanima, no le dice: ¿verdad? ¿Para qué me dices eso si de todas maneras vas a negarme? No, él viene y le dice que sí, que está bien el pensamiento que él tiene, pero que antes que el gallo cante, él le habrá negado no una vez, ni dos, son 3 veces. Podemos entonces acá aprender de que Pedro, al igual que usted y yo, hemos hecho promesas, hemos hecho planes, quizá hablando de nuestra búsqueda hacia el Señor. Hemos pensado: este año sí voy a buscar más, este año voy a entregarme más, este año voy a aprender a tocar un instrumento, este año voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero muchas veces se queda solo en planes, porque nos estancamos espiritualmente y no podemos crecer. Pero le tengo noticias en este momento y en esta hora. Si estamos aferrados a Cristo y estamos unidos mediante su Espíritu al Padre, tenemos nosotros la fortaleza y la oportunidad de poder mejorar nuestra vida para que el Señor se agrade y que esos planes que usted ha trazado para acercarse más a Dios, para servirle más, para conocerle, puedan llevarse a cabo. Vemos acá, hablando de Pedro, que estamos hablando acerca de la vida de él, vemos acá algo que sucedió. Él promete algo y no se cumple, usted lo sabe. Para hacer corta la historia, a él lo ven personas que estaban en ese momento ahí cuando el Señor estaba siendo apresado y siendo golpeado, y le dicen: tú, le dice, estabas con él. Él dice: no conozco a ese hombre. En otra oportunidad lo ven, dice la palabra que él se acerca a calentarse porque había una hoguera y el frío, me imagino, era bastante fuerte. Mientras él estaba ahí calentándose, imaginemos eso, alguien más lo ve y le dice: tú eres uno de ellos, porque hasta tu forma de hablar te delata. Vean el testimonio que había, una manera diferente veían en Pedro. Y vemos que Pedro se enoja, dice, incluso él maldice, porque él se molesta tanto, ¿verdad? Porque lo siguen señalando. Y en ese momento, ¿verdad?, llega el acontecimiento que el Señor había anunciado. El gallo canta y dice que Pedro llora amargamente y afligido. Algo especial también dice la Escritura, que él tuvo la oportunidad de ver al Señor, ya que lo había negado. Y en su corazón sucedió algo, que él no pudo resistir el llanto. Pero algo importante que usted y yo, hermano, podemos aprender es que, al igual que Pedro, así como él, este momento en el cual él fracasó, en el cual él prometió algo pero no lo hizo, experimentó sentimientos como usted y yo hemos experimentado, quizá la decepción, la frustración, el decir no puedo, el decir me equivoqué, el decir por qué prometí y no lo hice, por qué volví a hacer lo mismo. Son cosas que atacan la mente del hombre y que muchas veces nos limitan para, sobre todo, acercarnos a Dios, que es lo principal. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que saber que Él es el único Dios verdadero y que Él es Dios santo y que Él demanda santidad de su pueblo. Él demanda la entrega de la vida rendida a sus pies, y es ahí donde tenemos que aprender. Así como este varón prometió que no tendría temor, prometió que sería llevado a la cárcel, no le importaba hasta la muerte, así usted y yo hemos prometido, pero nos hemos quedado cortos. Pero algo importante de ver es que viene este hombre llamado Pedro, y luego de que él experimenta todos los sentimientos, él seguramente derrama sus lágrimas de arrepentimiento. Pero algo hermoso sucede. Así como usted ve acá, en este acontecimiento, que él lo niega, que estamos revisando esta parte, pero luego vemos más adelante y podemos revisar el libro de los Hechos. Un hombre muy respetado, un hombre incluso al cual
y usted revisa Hechos capítulo 10, un hombre que no era judío llamado Cornelio, cuando él llega a su casa, dice la Escritura que él incluso dobla su rodilla delante de Pedro y le hace cierto homenaje. Pero ahí es también donde entro en detalle, ¿verdad? En esta parte que estoy relatándote, en la cual Pedro viene y le dice: levántate y ponte de pie, porque yo soy hombre igual que tú. Vemos ahí a un Pedro restaurado, a un Pedro lleno del Espíritu Santo, pero también a un Pedro con sabiduría. Porque en ese momento, y lo aclaro muy bien, usted puede revisarlo, Hechos capítulo 10 nos relata eso al pie de la letra. Yo sé lo que le digo porque lo he revisado muchas veces. Y él dice: adora a Dios. Un hombre tan respetado, tan lleno del Espíritu Santo, pero un hombre que no recibió gloria de hombres. Un hombre que sabía que la gloria y la honra pertenece a Dios. Y esto nos recuerda que por mucho que alcancemos espiritualmente, esa llenura y esas experiencias con Cristo que nos hacen que la vida sea transformada en las manos de Él, cada día nuestra vida se transforma más, pues todas las experiencias nos sirven para tener presente que Dios es verdadero, pero no nos deben hacer que nos crezcamos en ego, en orgullo, sino que estemos siempre agradecidos y siempre con el entendimiento de saber que a Dios es la gloria hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Entonces vemos que acá Pedro se equivoca, pero también estoy explicando que es un hombre que es restaurado. Rápidamente quiero llevarlo aquí en el mismo capítulo 26. Vamos a ir a ver en el versículo 56. Nos dice: mas todo esto sucede, dice, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Revisemos un poquito más hacia atrás. Leamos el versículo 51. Dice: pero uno de los que estaban con él, con Jesús, y este era el apóstol Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Dice 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Un importante dato acá, y es que vemos que Pedro tenía ciertas características en su forma de ser. Vemos acá que cuando se llega el momento de la aprehensión en la cual llegan a tomar al Señor por la fuerza, según la Escritura, Él viene y saca su espada para hacer daño al que venía a apresar al Señor. Él viene y con fuerza humana quería defender al Señor. Entonces, si vemos acá lo que estamos hablando acerca de revisar lo que Pedro hacía, su forma de actuar, vemos a un Pedro bastante colérico. Vemos a un Pedro bastante airado, que él en su mente humana dijo: si es de defender al maestro, pues yo lo defiendo. E hizo lo que hizo. Pero algo importante es poder ver cómo este hombre, y vamos a leer nuevamente para terminar lo que leímos al principio, y vemos acá, usted ya pudo aprender cómo vemos las facetas de la vida de este varón llamado Pedro. Cómo él llegó a conocer al Dios vivo a través de Jesucristo, y cómo él como hombre pasó muchas experiencias, y acá vemos una de ellas en la cual él quería actuar con fuerza humana. Mi hermano y mi hermana, las batallas espirituales que usted y yo enfrentamos no se van a ganar con fuerza humana, se van a ganar con la gracia y el poder del Señor. Mediante su Espíritu usted va a ser libre de todo aquello que aqueja su alma y su mente. Ahí donde está usted en casa, declare que usted está en las manos del Todopoderoso, de aquel que le dio vida, aquel que le formó, aquel que nos hizo y que sabe qué necesidad tenemos. Solo expongamos nuestro caso y en oración constantemente, todos los días, peleemos la buena batalla. Acá Pedro con fuerza humana quería defender al Señor. Y lo que sigue
en esta parte de la Biblia es de que el Señor Jesús viene y le dice, guarda la espada. No le dijo, gracias Pedro por lo que estás haciendo, gracias, sigue defendiéndome, así es como quiero que se hagan las cosas. No, Él le dice, no, así no es, porque todo tiene su consecuencia. Por eso le dice, el que a espada mata, pues a espada morirá, o es decir, perecerá. Sino que vemos que Él explica y le dice, ¿acaso tú no sabes? Le dice, esta parte me encanta mucho poder enseñarla y predicarla. ¿Acaso tú no sabes? Le dice que si en este momento yo clamo a mi Padre, Él me enviaría, escuche hermano y hermana, Él me enviaría más de 12 legiones, es decir, 12 ejércitos de ángeles para que me defendieran. Esto también es hermoso poder enseñar y predicar. ¿Por qué razón? Porque vemos ahí la motivación del Señor Jesús, del que Él se dejó morir, fue por amor. Por amor, no por debilidad. Y usted revisa la escritura, Él dice que es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y Él dice, mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo de voluntad. Y eso es para que usted y yo nos gocemos, porque sabemos que Él todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros. Así como es usted, así como soy yo, Él nos ama. Pero eso sí, si estamos en el camino del Evangelio, se trata de transformar nuestra vida, hermano y hermana. Todo aquello que a usted aún le cuesta, su carácter, su forma de actuar, cómo responde usted ante los problemas. Porque así como Pedro actuó acá, creo que también usted y yo hemos actuado alguna vez. Hemos actuado de una manera incorrecta cuando ha venido la discusión, ha venido el enojo, la molestia, la incomodidad por alguna situación. Usted quizá no ha actuado con sabiduría. Y al igual que Pedro, usted, en lugar de doblar rodillas y poner en manos del Señor la necesidad que tiene o el problema que tiene, usted viene y quiere arreglar las cosas de una manera equivocada. Entonces acá aprendamos que primeramente es un gozo ver cómo el Señor le dice a Pedro que no es así, que si él desea salir del sufrimiento, él podía hacerlo perfectamente, pero que él se dejaba matar. ¿Por qué? Porque como leímos en el versículo 57, si yo hago esto, le dice, ¿cómo se cumpliría lo que de mí está escrito? Por eso él se entregó por amor. Entonces ahora podemos ver cómo la vida de este hombre llamado Pedro, por el Señor Jesús fue nombrado así, y su traducción es roca, roca fuerte, para que nosotros creamos y que estemos firmes en que la confianza que tenemos es en el Señor Jesús, y esa confianza es la fortaleza para nosotros. Porque no confiamos en el nombre de un hombre o de una mujer, sino confiamos en el nombre de aquel precioso Señor Jesucristo, de aquel que hasta hoy día nos sigue hablando por su Espíritu, de aquel que en este momento, a través de esta palabra que va a llegar a muchos corazones y va a ser escuchada en muchos lugares, hace la obra de transformar la vida. Eso es lo hermoso del Evangelio. Por eso a este personaje que revisamos, vemos sus características, vemos sus aciertos y desaciertos, que como hombre y como mujer en esta tierra siempre hay altibajos. Hay ocasiones en las cuales podemos estar acá y ocasiones en las cuales podemos estar acá. Pero sea cual sea la situación, tengamos seguro que el que está con nosotros es fiel y es verdadero. Vuelvo nuevamente para terminar. Vamos a ir a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5. Ahora que recorrimos ya un poquito acerca de revisar, hay más características, pero voy a dejarlo hasta acá. Recorrimos un poco la vida de Pedro y nos dimos cuenta que el Pedro que describen los evangelios no es el mismo Pedro que acá nos habla en sus cartas. Es un Pedro transformado en su forma de ser, es un Pedro transformado en su manera de actuar, y por eso ahora podemos comprender ya un poco con más claridad por qué él escribe en el versículo 5 del capítulo 5, dice, igualmente jóvenes, vea su consejo, estad sujetos. Él habla de sujeción. Realmente cómo cuesta estar uno sujeto a algo o a alguien. Porque es más fácil que a uno le agrade el dar órdenes, o el mandar es más fácil. Pero el querer ser sujetos o estar bajo el gobierno de alguien, esto es difícil. Pero el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque Él vino, dice la Biblia, como siervo, a ser obediente. Y obediente hasta la muerte. Y la palabra especifica que hasta la muerte de cruz, dice. De una manera tan humillante, Él vino a ser
obediente, para enseñarnos a usted y a mí que la obediencia es buena, que la obediencia es de Dios. Usted como padre de familia, usted que tiene sus hijos e hijas, yo sé que a usted le agrada la obediencia. Cuando usted dice algo y se le obedece es agradable para usted, pero cuando por el contrario se le desobedece es desagradable. Así es el Señor con nosotros. Él ve con agrado cuando le obedecemos. Por eso acá vemos que aparece la palabra sugestión, dice, están sujetos, por eso hablo de esto. Luego sigue diciendo a los ancianos y a todos, y todos sumisos unos a los otros. O sea, estén en paz y sean sencillos, quiere decir, que nadie se crea más que otro. Lamentablemente, la sociedad hoy pone escalas, que algunos valen más que otros o algunos son más importantes que otros, pero delante de los ojos de nuestro Dios, todos somos iguales. Y el valor más hermoso que adquiere el ser humano es cuando reconoce a Cristo. ¿Por qué? Porque es comprado a precio de sangre. Y ese valor sí es especial. Ese valor es el valor más precioso que usted y yo podemos alcanzar. Valer la sangre de Cristo a través de conocerle a Él, reconocerle como Señor en nuestro corazón y buscarle y servirle, somos instrumentos de gran valor en las manos del Señor. Así que sigamos conociéndole. Estoy terminando. Y dice, todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad. Vea qué importante el consejo. Revístanse, dice, de humildad. Es necesaria la humildad, mi hermano y hermana. Ejemplo, yo le hablo a usted la palabra con la ayuda del Señor. Sé que no merecemos lo que estamos acá sirviendo, porque no podemos decir porque somos muy sabios u otra cosa estamos acá. No estamos porque hemos sido escogidos por gracia y por misericordia. Y desarrollamos también el privilegio con agradecimiento al Señor, con temor y temblor y con el anhelo de llevarle a usted el mensaje de la palabra para que usted sea edificado y que juntos sigamos en el camino, que es el camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, acá nos dice que es necesaria la humildad. Seamos humildes, hermanos. Sea el lugar donde vivamos, sea lo que tengamos materialmente, sea el puesto que tengamos a nivel laboral, todo esto no haga que nuestro corazón se vuelva altivo como pasa con la mayoría de personas, sino que seamos siempre humildes, porque esto es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Que reflejemos humildad, contrario a la soberbia, que es no querer ser gobernado. Seamos humildes, seamos sencillos. Termino, dice, porque Dios resiste, o sea, Dios está en contra, quiere decir, Dios se opone, quiere decir, ¿a quiénes? A los soberbios, a aquellos que no quieren nada con la obediencia. Pero luego dice, y da gracia a los humildes. ¿Y qué es la gracia? El favor de Dios. La gracia es la que nos hace caminar con seguridad. La gracia es la que nos hace saber que somos salvos por gracia y misericordia, valga la redundancia. Entonces, caminemos con agradecimiento y con humildad. Acá estoy concluyendo, siempre haciendo la invitación, y la invitación más hermosa que usted puede recibir. Si usted no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, el momento es este. Ahí donde usted esté, está en su lugar de trabajo, está quizá en su vehículo ahí viendo este video, esté donde esté. Usted puede en este momento arrepentirse y decirle, Señor, así como según la Escritura cambiaste la vida de muchos hombres, cambiaste la vida del apóstol Pedro, cambia también mi vida, Señor. Sígame en esta oración. Y dígale, Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú viniste a esta tierra a dar tu vida por mí en la cruz. Yo te agradezco porque no merecía tanto amor, pero en esta hora reconozco que te necesito, que necesito ser salvo y que hago a un lado todos mis pensamientos equivocados y reconozco que tengo necesidad de que tú me salves. Solo tu sangre me puede limpiar de pecado y yo quiero ser salvo. Yo no quiero ir a condenación, yo quiero pasar de muerte a vida en este momento. Oh Señor Jesús, te agradezco por tu fidelidad y por tu misericordia. Amado Dios, gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias por haber dado a tu Hijo en la cruz. Ayúdame a seguir tus pasos
y caminar en pos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración es importante. Esta oración es importantísima. Que usted la haya hecho reconociendo su necesidad de ser salvo. Y también concluyo invitando a todo hermano y hermana que se ha alejado por alguna razón del camino, que se ha desanimado, que ha tropezado, que se hallado en alguna situación pecaminosa. Vuelva a casa, mi hermano y hermana. Vuelva a casa. También para ustedes la exhortación. Vuelva, allí donde esté, arrodíllese, y si no puede hacerlo, pues cierre sus ojos. Y sabe usted que nuestro Dios nos escucha en todo momento y en todo lugar. Ahí pídele usted la fortaleza para seguir adelante, y así como Él transformó la vida del personaje que revisamos, que es el apóstol Pedro, también así va a seguir transformando su vida y mi vida, porque estamos en las manos de Él. Así que bendiciones, y nos podremos seguir comunicando y llevándole este mensaje a través de este medio, y le damos gracias a Dios por la oportunidad. En el nombre de Jesús, amén.